Les voy a hablar acerca de la perseverancia de servir a Dios. Les invito a abrir sus Biblias en 1 de Corintios, capítulo 15, verso 58, por favor. ¿Cuántos están por allí con sus Biblias? Recordemos que la palabra es el arma del Espíritu Santo. Cuando vamos llevando la palabra, vamos llevando nuestra arma. Si tienen en digital, igualmente abran sus celulares y vamos a buscar en 1 de Corintios 15, 58. La palabra del Señor dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué lindo versículo. Un lindo consejo del apóstol Pablo para los hermanos en Cristo en Corintios. Corintio es un lugar donde se levantó una iglesia y el apóstol Pablo decide escribir algunas cosas importantes. Si vamos al contexto, vamos a encontrar al apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Corintios, enseñándoles sobre los dones espirituales, también enseñándoles un tema importante que traía esperanza y era la resurrección de Cristo y el poder de la resurrección en la vida del cristiano. En el capítulo 15 usted va a encontrar al apóstol Pablo hablando de la bendición de la resurrección de Jesús y cómo actúa esa resurrección en nosotros los creyentes. Después de hablarles acerca de la resurrección, dándoles esperanza, porque ellos estaban viviendo un momento difícil en cuanto a la vida cristiana. Ellos estaban teniendo persecución por convertirse a Cristo y seguir en los caminos del Señor. Entonces Él les trae unas palabras de esperanza y al final de este capítulo, después de haberles dicho que ellos también iban a ser resucitados así como Cristo, y eso trae esperanza a sus corazones, dice: así que, hermanos míos amados. ¿Cómo les trataba el apóstol Pablo a la iglesia? Él les trataba con mucho cariño, con mucho amor. Les expresa sus sentimientos y les dice: ustedes son mis hermanos amados. Él, siendo el pastor, líder, el apóstol, les motiva a vivir una vida consagrada al Señor y les continúa diciendo: estad pues firmes y constantes. Dos cosas importantes que como cristianos debemos nosotros aplicar a nuestra vida: la firmeza y la constancia. Y no solo en la vida cristiana, en un matrimonio, en un trabajo, quizás en la universidad, en donde estemos, la firmeza y la constancia trae muchos frutos de bendición. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Y lo contrario al doble ánimo es la firmeza y la constancia. Como cristianos nosotros necesitamos estar firmes. ¿Qué significa estar firmes? La palabrita firmes en el hebreo es hidraos, que significa bien fundamentados, permanentes, inamovibles. Cuando en la escuelita nos decían ponte firmes, el maestro que dirigía el momento quería ver que nadie se movía. Firmeza es no movimiento. En la vida cristiana, nosotros necesitamos no ser movidos por las circunstancias, no ser movidos por las pruebas, por las crisis.
Cuando comparto mucho acerca de sostener una relación, un matrimonio, un trabajo, siempre he compartido que hay que tener firmeza. Si queremos lograr objetivos en nuestra vida y alcanzar propósitos y metas propuestas, necesitamos ser firmes, no movernos, porque usted y yo no debemos ser personas inconstantes ni de doble ánimo, sino con firmeza hemos decidido seguir al Señor y debemos permanecer allí, venga lo que venga. Jesús nos enseñó que es importante el mantenernos firmes. Cuando Él habló acerca de estar fundamentados sobre la roca, hablaba acerca de tiempos de crisis. Jesús sí sabía lo que eran los tiempos de crisis, tiempos de persecución. El apóstol Pablo igualmente. Dice la Biblia que el apóstol Pablo fue perseguido, también encarcelado, muchas veces azotado, en peligros, y él mismo, utilizando esas palabras de amor, dice a los creyentes: estad firmes. Yo quiero decirles en esta mañana que necesitamos tomar la decisión de estar firmes en todo lo que hagamos, mucho más en nuestra vida cristiana. Pregunten esta mañana: ¿usted está firme en su fe? ¿Estamos firmes en nuestra fe en el Señor? ¿O qué nos está queriendo mover? ¿Qué nos está queriendo llevar a alejarnos de Dios? Tal vez las circunstancias, las pruebas. El apóstol Pablo está hablando a una iglesia que está siendo perseguida, que está siendo quizás insultada. La persecución no es fácil, es una prueba dura. Quizás muchos ya lo hemos experimentado en nuestros hogares, en el trabajo, en los estudios. Donde estamos, la gente quizás nos quiere quitar esa fe, diciéndote que no es tan importante vivir consagrado a Dios. Pero yo quiero motivar a la iglesia hoy, como el apóstol Pablo, y decir: estemos firmes, venga lo que venga. Las pruebas son difíciles, ¿quién no las ha pasado? Pero necesitamos no movernos, inamovible, que no se mueve. Eso es importante en la vida cristiana. ¿Qué es la palabra constante? Fui al diccionario para buscar qué es constancia y habla de ser inquebrantables, que nada nos rompa, que nosotros debemos estar en la misma posición, porque muchos empezamos la vida cristiana con alegría, pero cuando vienen las pruebas desistimos de seguir a Cristo. Eso estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Muchos estaban queriendo dejar el cristianismo por la persecución. Yo le pregunto en esta mañana: ¿qué es lo que nos está queriendo apartar de nuestra constancia en seguir a Cristo o servir en su obra? La constancia es no abandonar lo que empecé. ¿Sabía usted que para tener un matrimonio firme es necesario ser constantes? Que no nos movamos por las circunstancias. Un hogar firme, una familia firme, una familia que no se destruye, es importante también la constancia. La firmeza y la constancia van de la mano para lograr cosas para nuestra vida. Si tú quieres en un emprendimiento surgir y ser bendecido, necesitas ser firme y constante. Esto es algo importante que el apóstol Pablo nos enseña en la vida cristiana. Luego el apóstol dice: entonces ustedes no deben moverse por las circunstancias, no deben cambiar de decisión ni posición. Ahora necesito decirles que es tiempo de crecer. ¿Sabía usted que la firmeza y la constancia nos hace crecer y madurar espiritualmente?
Muchos de nosotros quizás nos hemos sentido desanimados de servir en la obra de Dios, porque aquí este verso está hablando de servicio y dice: estad pues firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cómo crezco si estoy inestable? ¿Cómo crezco si dejo de orar, si dejo de leer la Biblia, si dejo de servir en la comunidad? Si usted y yo queremos crecer espiritualmente, necesitamos estar firmes en la obra de Dios. ¿Sabe que mucha gente y muchos cristianos dicen: yo no necesito ir a una iglesia porque yo amo a Dios y le sirvo a Dios desde el lugar donde estoy? Si así fuera, Cristo no hubiese establecido la iglesia. Pero la obra de Dios se la hace como iglesia, como familia cristiana. Yo sé que podemos a lo mejor servir al prójimo donde estamos, pero el apóstol Pablo habla de obra de Dios, habla de grupo, de cuerpo de Cristo sirviendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo fundó la iglesia, no la fundó solito, la fundó con 12 hombres y luego la iglesia fue creciendo. Pero el consejo del apóstol dice que nosotros debemos crecer en la obra del Señor. Yo le hago una pregunta en esta mañana: ¿estamos creciendo en la obra de Dios? ¿Usted está apasionado o apasionada como cuando recién le dijo a Cristo: te entrego mi vida y quiero servirte? Es para reflexionar en esta mañana. ¿Qué hay en nuestro corazón? Nos agrada venir y compartir juntos como iglesia y hacer juntos la misión de la predicación. Si eso no está sucediendo, yo le animo en este día a reflexionar en su corazón. ¿Qué es lo que me está apartando de la obra del Señor o del servicio? La constancia nos ayuda a crecer. Usted a lo mejor cuando está sirviendo se va a encontrar con conflictos. Hay personas que a lo mejor no son como nosotros, o tenemos que vivir compartiendo con alguien que no piensa igual que nosotros. Pero eso no me debe mover en mi decisión de servicio. Más bien el apóstol nos enseña que debemos crecer. Y para crecer habla de multiplicar, de avanzar, de extenderse, no de quedarse estancado. Yo le animo en esta mañana, como hijo de Dios, como hija de Dios, a decir: yo quiero servir. Me encantó este fin de semana, alguien me escribió: pastora, yo quiero servir en la obra de Dios. ¿Puede ponerme en algo? Gloria a Dios, le di, por su disposición. Porque eso es importante para el crecimiento espiritual. Si usted quiere crecer, pues es tiempo de servir en la obra de Dios. Muchos nos estancamos cuando nos conformamos y de vez en cuando oramos y de vez en cuando leemos la Biblia, pero yo quiero animarle a ser constantes en esas áreas espirituales y también en el servicio. El hecho de que usted venga a este lugar y juntos, por ejemplo, hagamos actividades como iglesia, eso es servir. ¿Y por qué debemos servir? La constancia trae bendición. Y vamos a la siguiente parte del mensaje. Dice el apóstol: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, que lo que hagamos en el Señor, en la obra de Dios, no es en vano. Qué lindo saber que Dios es un Dios de bendición. Dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan y los que le sirven. Cuando servimos a Dios en su obra, porque todo lo que hacemos como iglesia es la obra, todo lo que hagamos como persona es la obra de Dios, va a venir bendición y recompensa.
Él es galardonador de los que le buscan y le sirven. Yo le animo que si a lo mejor el cansancio o el agotamiento le estaba apartando del servicio en la obra de Dios, deséchelo. Y diga, yo tomo la decisión de ser firme, de ser constante, aunque haya cansancio, aunque me cueste hacer las cosas que debo hacer, pero sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Yo quiero decirle algo a la iglesia. El Señor nunca se ha olvidado de todo lo que nosotros hemos hecho por Él, por su obra. Quizás muchos en silencio hemos llorado, muchos hemos pasado persecución por nuestra fe en el Señor, por nuestro servicio, pero Dios nunca se olvida de eso. Él no es deudor de nadie. Él trae la bendición a nuestras vidas, de gozo, de paz. Porque la bendición no solo se trata de lo material, se trata de lo que yo recibo de parte de Dios. El gozo, el amor, la libertad, la salvación. Y como decía el apóstol, aún la vida eterna. Eso es una recompensa. Porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. ¿Sabía usted que el entusiasmo es bueno? La decisión de seguir al Señor necesita firmeza y constancia. Porque en la vida cristiana no solo consta el permanecer así nada más, sino ser firmes y constantes hasta el final. El que persevere hasta el fin, dice la palabra, este será salvo. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque muchos en el camino, aunque estaban siguiéndole a Él, decidieron apartarse. Pero ustedes y yo no somos de los que nos apartamos. Amén. Somos aquellos que hemos decidido seguir al Señor con firmeza y con constancia. Vengan pruebas. Como dijo Cristo, aquel que fundamenta su fe en la roca que es Cristo, aunque vengan vientos, aunque vengan lluvias, aunque vengan ríos, tormentas, no se caerá nuestra casa. Porque la verdad debe ser constante evidencia en nuestras vidas. La verdad de Dios, que es la palabra, debemos retenerla y mantenerla con firmeza en nuestros corazones. Les animo hoy a la iglesia que es tiempo de que nos activemos. Si hemos estado estancados, quizás con cansancio, desánimo, y diciendo, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero servir, ya no quiero orar, ya no quiero leer la Biblia, pues yo le animo a despojarse de aquello. Y en este día tome la decisión de amar y servir al Señor con firmeza y constancia hasta el fin. Amén. Porque hay recompensa. Sabiendo que nuestro esfuerzo, que nuestro trabajo no es en vano en el Señor. Alegrando el corazón de Dios. Hoy en día todo queremos fácil. La tecnología nos ayuda, ¿verdad? La inteligencia artificial nos ayuda. Y ya no queremos esforzarnos. Pero la vida cristiana es de esfuerzo, de firmeza y de perseverancia. Me gustó mucho un testimonio que me contaba una hermana, que cuando ella fue al Perú, ellos comenzaron su reunión a las 11 de la mañana. Y ella preguntó, ¿por qué hacen a las 11 de la mañana y no más temprano? Y el pastor le dijo, es que hay un grupo de personas que bajan de la montaña para tener la celebración y demoran 4 horas de viaje y pasan por canoas y por ríos y por montes. Ella dice, a mí me emocionó mucho conocer a estas personas porque cuando venían ellos llegaban cansados, pero no les importaba mucho haber viajado 4 horas para llegar y adorar juntos como iglesia al Señor. A veces queremos todo fácil,
Y cuando ya se vuelve difícil algo, lo dejamos. No, yo les animo a ser constantes y firmes en su fe, en su servicio, en la obra del Señor, venciendo los obstáculos, venciendo toda adversidad, persecución, tal vez desánimo, temores, crisis. Pero si ustedes y yo nos agarramos de la mano de Dios, Él dice: fortaleceos en el poder de mi fuerza, no en nuestra humanidad. Si nosotros decidimos estar firmes, hagámoslo con el Señor, en oración, en adoración, en estudio de la palabra. Solo de esa manera nosotros seremos firmes y constantes. Como conclusión en esta mañana, como decía el apóstol Pablo: hermanos amados, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, porque la perseverancia y el servicio nos hace crecer, sabiendo que lo que hacemos no es en vano. Amén. Iglesia, animo a volvernos a los primeros días de nuestro amor con Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor vomitará al tibio. Aquel que está quizás desanimado e indeciso, pero algo diferente es con aquel que está caliente con Dios. Y para estar en ese fuego de Dios necesitamos ser firmes y constantes en nuestra decisión de amar a Dios sobre todas las cosas y de servirle con mucho amor. Amén.